Y buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy del libro número 3, Entendiendo el llamado de Dios. Hoy nos toca la clase llamados a ser maestros. Entonces a comenzar y vamos a pedir a Luis Carlos que él tenga la oración para iniciar. Bueno, Luis Carlos tuvo problemas de internet, pero ahí está Humberto. Humberto, ¿puedes hacerlo? Sí, cómo no, Eliezer. Ok, dale. Señor, te damos gracias por una vez más por la bendición que nos da de poder participar de esta capacitación, Señor, de discipulación. Rogamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú continúes usando la vida de nuestro pastor Eleazar Bermúdez. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos los que estamos participando de esta enseñanza. Amén. Amén. Voy a ver si consigo las diapositivas y ahorita entonces lo hacemos. Mm, Ok, aquí tenemos llamados a ser maestros. Recuerden que tenemos las diapositivas de todo el libro. Esta, llamados a ser maestros, es compromiso a enseñar los principios de Dios. Hay una declaración, es que todo creyente debe ser un maestro. Y cuando dice llamado a ser maestro, precisamente se está refiriendo a enseñar la palabra de Dios. Y todo creyente debe ser un maestro. Muchas veces nosotros nos hemos limitado a los maestros como los maestros de escuela dominical. Entonces, ¿quiénes son maestros en la iglesia? Los maestros de escuela dominical. Si usted, hay iglesias que tienen maestros que tienen 15 años como maestros, hay otras que son más abiertas y le dan oportunidades a otros, pero entonces muchas veces la gente se limita a pensar en que los maestros son solamente los maestros de escuela dominical. Y es interesante entender que todos somos llamados a ser maestros, porque la gran comisión es para todos. Y parte de la gran comisión es lo que dice el 28 Mateo 28:20, que es, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces el llamado a ser discípulo es también un llamado a ser maestro. ¿Y cómo nosotros vamos a ser discípulos sin enseñar? Usted no va a ser discípulo sin enseñar. Si usted tiene un discípulo, entonces usted es un maestro. Y de hecho, el discipulador es un maestro. Entonces, todos nosotros somos llamados a enseñar la palabra de Dios a otros. Y es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento de Timoteo, que era un joven creyente, y Pablo le dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y quién le enseñó las sagradas escrituras a Timoteo desde la niñez? Pablo lo tomó como joven
para que fuera parte de su equipo misionero, pero él tenía un fundamento ya de la palabra de Dios enseñada y eso lo hicieron su mamá y su abuela, Eunice y Loida. Entonces, ella, Eunice y Loida, fueron maestras de la palabra del Señor para Timoteo. Eso, eso nos ayuda a entender que ser maestro no se limita a la iglesia, al templo, sino que en nuestras casas tenemos la oportunidad, los padres tienen la oportunidad de enseñar a los hijos, los abuelos tienen la oportunidad de enseñar a los nietos la palabra de Dios, a cualquier otro familiar la palabra del Señor. En el trabajo podemos tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios a compañeros de trabajo, en el estudio a compañeros de estudio, en el vecindario a nuestros vecinos, o sea, en cualquier lugar eh, puede verse como si fuera un aula de clase cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Y ese es un llamado que tenemos todos nosotros. Hay un ejemplo en Esdras, este, que dice, en Esdras hay un ejemplo eh, que dice que él estudiaba la palabra, Esdras capítulo 7 versículo 10. Si usted quiere puede leer, puede buscar Esdras capítulo 7 10. Y si alguien lo tiene y quiere leerlo, puede hacerlo. Esdras 7:10. ¿Alguien del grupo quiere hacerlo? Leer Esdras 7:10. ¿Alguien del grupo puede hacerlo? Leer Esdras 7:10. Ya va, ya va. 7:10 dice, Sí. porque Edra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Fíjese, gracias hermana. Fíjese el ejemplo de Esdras, ¿verdad? Que preparó su corazón para estudiar la palabra, cumplirla y enseñarla. Entonces, Esdras, que es un escriba, que es un líder en el tiempo cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad, junto con Nehemías, que eran líderes. Entonces, Esdras enseñaba la palabra de Dios al pueblo, y a esa generación que regresó de la cautividad. Entonces, ¿qué hacía? Estudiaba la palabra de Dios, la cumplía, es decir, la obedecía y la enseñaba. Entonces, esas son tres cosas tres implicaciones, tres cosas que nosotros debemos hacer como maestros. Si somos maestros, si entendemos que el llamado de Dios es a que enseñemos la palabra, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la palabra. Y hay dos cosas que uno como creyente hace. Por ejemplo, bueno, hay cinco cosas que quizás usted conoce que uno debe hacer para tener un mayor aprovechamiento de la palabra de Dios, que se usa con la mano, que es leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, memorizar la palabra y aplicar la palabra. Entonces, un ejemplo que siempre nos ponían a nosotros es
que, por ejemplo, si usted, para que usted tenga mayor aprovechamiento, si usted, vamos a suponer este celular, si usted lee la palabra, como sostenerlo así y cualquiera puede arrancarse. Pero si usted la lee y la estudia, entonces es un poquito más fuerte, pero igual se la pueden arrancar. Pero si usted la lee, la estudia y la medita, entonces es un poco más fuerte, pero todavía se la pueden arrancar. Si usted la lee, la estudia, la medita y la memoriza, entonces es un poco más fuerte. Pero si usted la lee, la estudia, la medita, la memoriza y la aplica, entonces quizá es difícil que usted le vayan a arrancar lo que usted haya aprendido. Entonces, un maestro tiene que leer, estudiar, meditar, memorizar y aplicar la palabra. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, la lectura bíblica diaria, posiblemente una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio. Yo, por ejemplo, tengo mi disciplina de leer un capítulo de la Biblia diario, pero es lectura. Entonces, yo organicé un método que yo cada año leo la Biblia en una versión diferente. Entonces, yo siempre leo la Biblia normalmente en Reina Valera 60 o 95. Pero entonces un año decidí, hace como unos 5 o 6 años, decidí leerla cada año en una versión diferente. Entonces la leí en la nueva versión internacional. La leí en la Reina Valera contemporánea. La leí en la nueva traducción viviente. Y entonces ahora la leí en la Biblia textual. Y ahora lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Y estoy por terminar porque estoy en el libro de Colosenses. Pero yo leo un capítulo diario, cada día al levantarme, tengo mi tiempo de oración y leo un capítulo de la Biblia. Esa es lectura, ese no es estudio, esa es lectura. Estudio es diferente. Estudio es, por ejemplo, yo voy a enseñar esta lección de ser maestro, entonces ahí sí voy a estudiar lo que la Biblia dice de ser maestro, entonces voy a buscar muchos versículos que hablan de ser maestro, tengo un cuaderno, un lápiz, voy a escribir, voy a investigar, quiénes fueron los maestros en el Antiguo Testamento, quiénes son los maestros en el Nuevo Testamento, quién se destaca como maestro en la Biblia. Entonces, ya eso es estudio. Memorizar no tengo que explicarle lo que es memorizar, pero mucho no debemos perder la disciplina de poder memorizar. No podemos memorizar quizás toda la Biblia, pero hay textos bíblicos que debemos memorizar. Y si es posible uno diario o por lo menos uno semanal, pero hay que mantener la disciplina de memorizar la palabra de Dios. Meditarla es relacionar la palabra de Dios, lo que leemos, relacionarnos con nuestra vida, con nuestra situación, con las cosas que nosotros vivimos alrededor. Eh, Asociar la palabra de Dios con las realidades de la vida. Eso sería meditarla, con la realidad de la vida, del mundo y las realidades que nosotros estamos viviendo cada día. Y aplicarla es obedecerla, es cumplirla. Entonces esas 5 cosas tiene que hacerla una persona que entiende el llamado de Dios, tiene que hacer eso. Y ese buen ejemplo lo tenía Esdras, que él estudiaba la palabra de Dios. La cumplía, entonces es aplicarla, es obedecerla. Y la enseñaba. ¿Ve?
Y una cosa muy interesante en todo esto es su corazón, como él le puso corazón a eso, puso corazón en eso. Y eso es tan necesario hoy, porque hoy tenemos muchos cristianos que no leen la Biblia, no leen la Biblia en su casa. Ellos están esperando el domingo para escuchar la predicación del pastor y ni siquiera leen la Biblia en el templo. Ellos escuchan, ellos son cristianos y muchos cristianos son cristianos que se sostienen con las predicaciones del pastor que hace los domingos. Pero entonces no tienen esa pasión en su corazón por estudiar, por investigar, por leer, por memorizar, por aprender cada día la palabra de Dios. Y si no tienen esa pasión por aprender y por estudiar, entonces ¿cómo van a tener una pasión para enseñar? ¿Cómo van a responder a ese llamado de Dios para enseñar la palabra? Entonces, pero nosotros, y esa es una de las cosas importantes y es una de las diferencias cuando la iglesia cuando la iglesia implementa o desarrolla un movimiento de discipulado entre sus miembros, entre sus líderes. Entonces ahí hay una dinámica donde la gente va aprendiendo cada día, donde la gente va creciendo cada día y todo eso. Y eso se mantiene siempre en la vida. Porque si usted hace eso, si nosotros involucramos a las personas desde que creen en el Señor, en el estudio de la palabra de Dios, en aprender, en meditar, le enseñamos todas estas cosas, entonces eso va a ser algo que se va a desarrollar esa convicción en su vida y ellos van a poder hacerlo. Pero si no lo hacemos, entonces ya cuando la gente tiene tanto tiempo en la iglesia, eso sí cuesta que la gente pueda adquirir una disciplina que no adquirió cuando ellos estaban dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Entonces, tenemos que aprender, tenemos ese ejemplo bueno en el Antiguo Testamento de Esdras, que estudiaba, aplicaba y enseñaba la palabra de Dios al pueblo y ponía su corazón en eso. Este, no podemos guiar la iglesia, no podemos desarrollar la iglesia sin esa base de la palabra de Dios, sin esa formación de la palabra de Dios. No es un asunto de simplemente eventos, sino que los eventos son buenos, pero tiene que haber esa base de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un texto por ejemplo, Moisés, creo que es en Éxodo 18:20 que es un texto muy importante para los maestros y que nos enseñan. Éxodo 18:20, le dijeron, Jetro, el suegro de Moisés, le dijo, y de parte del Señor le dijo, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, el maestro enseña el camino por donde la gente debe andar y lo que la gente debe hacer. Y cuando hay una buena enseñanza de la palabra de Dios, las leyes de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, es la que nos muestra el camino que debemos andar y las cosas que nosotros debemos hacer. Entonces, nosotros tenemos tanta gente confundida en nuestra iglesia. Tanta gente que no sabe qué camino tomar. Tanta gente que no sabe qué es lo que debe hacer. Entonces, ¿cuál es la falta que hay ahí? Es la falta de la enseñanza de la palabra de Dios. Usted sabe que el mismo Señor es el maestro. Y
Y Jesús fue conocido precisamente como el maestro. Y hay un versículo, un salmo, que es el Salmo 32:8, que el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el maestro ayuda a que la persona entienda el camino en que debe andar y las cosas que debe hacer. Y Dios nos llamó a nosotros para eso, para enseñar a la gente el evangelio, la palabra de Dios, para que la gente entienda el camino en que debe andar y lo que deben hacer. Este, yo sé que muchos tenemos, muchos ah, nos menospreciamos a nosotros mismos en el sentido de decir, bueno, pero es que yo no hablo como el pastor Eleazar, o yo no tengo esa lucidez para enseñar, no tengo esa elocuencia para hablar, no tengo esa fluidez de palabra, no tengo, o sea, a veces se me pone la mente en blanco, bueno, pero nosotros puede ser que tenemos muchas excusas para nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Recuerden, por ejemplo, la excusa de Moisés, cuando Dios lo llamó. ¿Quién soy yo? Fue una, no sé hablar, no estoy capacitado, la gente no me va a creer. Bueno, tantas excusas que nosotros podemos poner para eso, pero tenemos que asumir la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Yo quiero que usted me ayude a buscar segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 al 4. ¿Quién me puede ayudar para leer ese texto bíblico? Segunda de Timoteo 4 2 al 4. ¿Alguien lo puede ayudarme? Segunda de Timoteo 4 2 al 4. 4:2, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo corazón de oír, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Entonces fíjese lo que el Señor dice. Dice, ajá, mientras la iglesia duerme, mientras los hermanos son tardos para entender el llamado a ser maestro de la palabra de Dios, entonces en el mundo se van levantando maestros que no los envió Dios. Se van levantando maestros conforme a sus propios malos deseos y que apartan la verdad, apartan de la gente la verdad y enseñan cosas falsas y enseñan falsa doctrina y enseñan cosas malas. Y entonces el mundo hace eso, se levantan maestros en el mundo del mal mientras la iglesia duerme. Entonces nosotros tenemos que despertar y entender que nuestro llamado es a enseñar la palabra de Dios. Y que si nosotros no lo hacemos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, ¿quién los va a enseñar? ¿Van a tener falta de maestros? No, van a haber gente que les va a enseñar. Si nosotros no enseñamos a la gente, ¿quién va a enseñarlo? Entonces, maestros sobran en el mundo, pero maestros del mal, maestros del diablo, o maestros que el mismo diablo levanta para enseñar y conducir a la gente al mal. Y con astucia, con estrategia, usan todo tipo de estrategia para eso.
Mientras nosotros, entonces estamos ahí todo penoso, todo tímido, todo que nosotros no sabemos, que no podemos, que no estamos capacitados. Entonces, eso no debe ser así. Mire lo que dijo un autor, Doug Campbell, en su libro El Maestro Eficiente. Voy a leerle lo que él dice. Dice, el sublime mandamiento de Cristo de enseñar a toda la gente, bautizarla y enseñarles que guarden todo lo que él ha mandado, es hasta donde las capacidades y oportunidades lo permitan, obligatorio para todos los creyentes del mundo entero. Entonces, cuando el Señor nos dio la gran comisión, no es opcional. Y en la gran comisión, la manera de ser discípulos es enseñando que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Nosotros debemos tener un compromiso para enseñar. Mire, en el libro, hay un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas. En ese libro, el autor da el testimonio de un anciano que se llamaba Walt, que ese anciano no era un pastor, pero ese anciano, no tenía una educación universitaria, tenía solamente hasta el sexto grado. Pero ese anciano, él llegó y él vio unos niños en la calle y él se dedicó a enseñar a esos niños, a esos adolescentes. Eran 11. Y él se dedicó a enseñarlo toda la semana. Se dedicó a enseñarlo toda la semana. Y mire, de esos 11 adolescentes que él enseñó, 9 de ellos llegaron a ser líderes muy importantes dentro de la obra de Dios. De hecho, uno de los 9 fue uno de los mejores maestros de la Biblia. Y usted puede conocer mucho de sus libros. Y es precisamente el autor de ese libro que les dije, que se llama Enseñando para cambiar vidas. Y ese hombre se llamó Howard Hendricks. Y usted busca Howard Hendricks en internet y usted se dará cuenta cómo fue uno de los maestros más importantes de la Biblia en este siglo. Entonces, y todos fueron enseñados por un hombre que no era un pastor, a un anciano que no era maestro en una iglesia, pero que entendió su llamado de enseñar la palabra de Dios y lo hizo. Entonces, ese es algo que nosotros debemos aprender. Igual, pensando en los maestros de escuela dominical, en los maestros de la iglesia, a veces tenemos maestros que, bueno, enseñan y tienen toda la capacidad y hacen una clase magistral. Pero la enseñanza no puede limitarse a un aula de clase. La enseñanza, la enseñanza tiene que ir más allá de un aula de clase. Es igual como cuando usted va a discipular a alguien. Entonces usted llega y usted bueno, y no va a tocar la lección número tal, y usted le enseña la lección y todo, pero no se da cuenta si esa persona comió ese día, si esa persona está enferma, si esa persona está pasando una situación familiar, si esa persona está pasando alguna circunstancia difícil en su vida, necesita otra cosa. Yo, antes de venir a darle la clase, yo tengo un discípulo, 2 discípulos, un padre, un hombre ya como de 60 años con su hijo que tiene 15 años. Y entonces
yo iba a darle la clase del discipulado hoy, pero ellos tenían una situación que estaban pasando con el colegio, con problemas que se habían presentado en el colegio, con el hijo, con la sección del hijo y todo eso, y yo hoy no le di la clase del discipulado, pero estuve con él para escucharle, para atenderle, para orientarle, para orar por la situación que ellos estaban viviendo. Entonces, el enseñar tiene que ir más allá del aula de clase. Por eso muchas veces el discipulado, este, algunas veces se puede hacer en el templo, pero recomendamos más que la gente pueda hacerlo en las casas de las personas, en los hogares, en donde la gente vive, porque así pueden darse cuenta de las situaciones que ellos pueden vivir. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver podemos aprender de Jesús como maestro, que usted la tiene ahí en la lección, muchas cosas que podemos ah, ver de Jesús como maestro. Y una de las cosas que resalta es como la gente decía que Jesús era diferente a los demás maestros de su tiempo, porque él no enseñaba como los escribas, él enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad. Y enseñaba como quien tiene autoridad porque él cumplía lo que enseñaba, porque él encarnaba lo que enseñaba. Y nosotros necesitamos ser maestros así, con autoridad moral, autoridad espiritual, porque nosotros cumplimos, vivimos la palabra, el evangelio que nosotros enseñamos. Jesús tenía familiaridad con Jesús, por ejemplo, su enseñanza estaba acorde a las realidades que la gente vivía, a las necesidades que la gente vivía. Él habló de las situaciones comunes de la vida. Él asoció el evangelio con lo que es la siembra, la cosecha, y con muchas otras cosas. Y entonces nosotros podemos aprender acerca de eso. Una autora dice que Jesús emocionó a sus discípulos, los fundamentó, le dio un fundamento, los transformó y los liberó. Bueno, nosotros sabemos lo importante y la influencia que puede tener un buen maestro de la palabra de Dios para nosotros y para la gente. Nosotros tenemos una de las cosas interesantes y de los aportes interesantes que hemos tenido en esa parte de enseñar ha sido y es el seminario MINS, que ha tenido un gran aporte en Venezuela desde el 2006, formando líderes, formando maestros, formando escritores y dándole todas las herramientas que la gente necesita para ser buenos maestros de la palabra de Dios, con un buen fundamento bíblico y con esa pasión también para hacer discípulos, para formar a otros y bueno, tantas cosas que nosotros hemos visto y que han sido importantes en esta parte de responder a nuestro llamado para ser madre. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta sobre esta lección, pueden hacerla. O si tienen algún aporte, algo que ustedes puedan aportar sobre esta parte de llamados a ser maestros, pueden hacerlo. Tienen la oportunidad.
Se quedaron mudos. ¿Tienen preguntas o algo que quieran aportar a esta lección que se llama llamados a ser maestros? ¿Creen usted que todos pueden, que todos son llamados a ser maestros? ¿Qué creen que tenemos que mejorar en nuestras iglesias acerca de esto? ¿Cuál ha sido su experiencia? Mm, ¿Qué puede decir? ¿Qué puede aportar acerca de eso? Traten de hacerlo porque vamos a hacer solamente esta clase. Entonces, el próximo jueves vamos a dar oportunidad para hacer las últimas dos clases del libro número 3, que sería llamados a ser misioneros y llamados a ser mayordomo. Entonces, como hoy vamos a tener solamente esta clase, entonces me gustaría escucharlos a todos, que usted pueda decir algo acerca de esta parte de llamados a ser maestros. Pueden participar. Buenas noches, Pastor Eliazar, todos los hermanos. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de conectarnos y poder haber escuchado algo de la instrucción que nos está dando en esta noche. Y bueno, la parte de lo que es esta lección es muy importante y vital, creo que también en el ministerio como para la iglesia. Y sabemos que la palabra del Señor nos enseña que esto va acompañado, por supuesto, con la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y es un desafío para nosotros también poder discernir si Dios nos haya llamado a enseñar, a, en el caso de los pastores, a los misioneros, porque la palabra del Señor también podemos notar por algunas referencias en que algunos pueden enseñar, también pueden ser misioneros a la vez. Y Pablo creo que tuvo esas características, pues, como misionero, pero también era un maestro de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo también nos da esa gran referencia. Y es vital más en este tiempo, ya que la iglesia está siendo muy saturada por enseñanzas de maestros que, como usted mencionaba, eh, algunos lamentablemente se introducen dentro de la iglesia o pienso que salen de la misma iglesia ignorando muchas veces la capacidad o el don del Espíritu Santo de Dios y por ser tan elocuentes con la palabra, con sus palabras, con su manera de llegar a la gente, termina introduciendo enseñanzas que en vez de edificar a la iglesia, direccionarla hacia los propósitos que el Señor Jesús nos dio en la misma escritura, algunas iglesias, pues, lamentablemente, por estas enseñanzas, terminan siendo hasta divididas y algunas hasta salen de cumplir el propósito por el cual han sido establecidas por el Señor, que por supuesto es de ir a ser discípulos, es de preparar, de capacitar, y muchas, pues, por tipos de enseñanza y tipos de maestros, las desvían hacia tipos de enfoques que rayan muchas veces en falsas enseñanzas y, como decía, lo que es el propósito por el cual ha sido a la iglesia y los cristianos, nosotros los cristianos, pues seguir el patrón, digamos, de esa manera que la palabra, la escritura y nuestro Señor nos ha encomendado. Entonces es vital, pues en este tiempo, afianzar un poco más y bueno, creo que esta lección es propicia para eso, más en estos tiempos y como se leyó allí en Timoteo, notamos que hay una realidad, que hay mucha gente que tiene hoy día es más bien o cae dentro de esa particularidad de ser personas que tienen escomezón de oír. Cuando se le enseña la palabra y hay veces que algunos lo que desean es que le enseñen a que alimenten sus emociones, sus perspectivas, sus propias visiones, que no está mal algunas cosas, pero que esas deben estar cimentadas en la voluntad, en la dirección del Señor, en permanecer en la palabra, en ser también, en servir con sus dones y talentos. Tales cosas a veces no se ven muy frecuentes en algunas congregaciones y hasta aún muchas veces llegan a nuestras congregaciones ese tipo de situaciones. Entonces, es propicio. Bueno, gracias por este tiempo de poder refrescar, pero también
analizar, pero tomar también cartas sobre el asunto, ajustar y aplicar para que, bueno, el propósito de Dios pueda seguir siendo cumplido y establecido para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y bueno, gracias por este tiempo. Gracias, Carlos. Sí, hay que enseñar la palabra, hay que enseñar la palabra de Dios. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios a la gente de manera personal, en grupo, y los ayudamos en todo eso, entonces una cosa interesante va a ser que ellos van a estar, ellos van a estar, van a estar como listos para repeler o rechazar cualquier tipo de enseñanza hueca o basada en fábulas u otra cosa, porque como vimos una de las cosas que Jesús hizo con sus discípulos fue que les dio fundamentos. Y entonces, no era fácil para el mundo engañarlos o hacerlos desviar de la palabra del Señor, porque ellos tenían un buen fundamento que el Señor había puesto sobre ellos. Y eso debemos hacerlo nosotros en nuestro ministerio, en la iglesia, en lo que tenemos que hacer. Y bueno, como es parte del discipulado, es este, un, hemos enseñado que el llamado a ser maestro es para todos. Entonces, aunque todos no van a ser maestros de escuela dominical, todos no van a ser maestros de conferencia, pero todos deben enseñar lo que hemos recibido. Y yo quiero que usted busque, yo quiero que me ayuden. Hay un versículo que olvidé leer, pero quiero que busquemos. Es primera de Corintios capítulo 11 23. ¿Alguien nos ayuda a leer ese texto? Primera de Corintios 11 23. Primera de Corintios 11 23. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? Dice así. Amén. Ok. Adelante, hermana. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Sí, sí, ese. ok. La Entonces, noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hace esto en memoria de mí. ve lo Del que dice 24. Pablo. Lo que dice Pablo dice, yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Y entonces, nosotros estamos recibiendo, pero estamos recibiendo, ¿para qué? Estamos recibiendo la palabra de Dios para aprender, para vivir, para aplicarla, pero estamos recibiendo para enseñar también a otros. ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? Nosotros vimos lo que hacía Esdras, ¿verdad? La estudiaba, la aplicaba y la enseñaba. Entonces, tenemos la palabra de Dios ¿para qué? La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, útil para enseñar. Entonces, ¿cuántos cristianos tienen la Biblia y no la enseñan? No enseñan la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender eso y que lo que recibimos del Señor es para vivirlo, pero también para enseñar. Ok, ¿alguien más quiere participar? Bueno, Sí, pastor, sí. adelante la hermana.
Ok. Quisiera compartir porque nosotros teníamos una célula de oración que lo hacíamos en un hogar, ¿verdad? Y a partir de que comenzamos con el discipulado, ahora le cambiamos a ellos a dar estas clases. Estas personas eran de verdad que personas muy tranquilas, hay personas que no saben leer, pero se han entusiasmado, han aprendido, pues, y de verdad que muchas veces llegábamos allí a ese sitio y sus problemas, sus situaciones, o sea, lo podíamos ver reflejado en su cara, pues, toda la situación que ellos vivían y nosotros llegábamos y era como un desahogo, ¿verdad? Para hablar. Y he aprendido de verdad que debemos ir a los hogares, debemos visitar a las personas, debemos llevar esa palabra y compartir. Yo creo que es la mejor enseñanza que como maestro podemos dar. Quería compartir eso. Fíjese que ahí nosotros resaltamos de que, ¿qué hizo Jesús con la gente? Uno les dio fundamento, pero ahí usted mencionó una palabra muy interesante. La gente se entusiasmó, que dice, Jesús los emocionó, porque la palabra de Dios nos emociona, nos entusiasma, nos anima. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, bueno, lo que pasa es que tiene que hacer así como cuando Jesús resucitó, que le enseñó a los hombres allá en el camino de Maús, que ellos decían, no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos las palabras que Él nos decía. Entonces, nosotros necesitamos tener esas palabras, enseñar esas palabras, y eso nos tiene a nosotros animados, emocionados, entusiasmados, y si nosotros enseñamos, entonces eso también va a crear ese entusiasmo, ese ánimo, esa inspiración en la gente para aprender y para seguir de Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que lograr también eso en la gente para que ellos puedan tener esa pasión por la palabra del Señor. Creo que Carlos quiere agregar algo. No es Carlos, pastor, es Natalia. Es La Natalia. mitad. Bueno, la otra Sí, mitad. Dele, pues. sí. Bueno, mi hermano, yo quería compartir lo siguiente, ¿no? En nuestra experiencia aquí en el Consejo. Nosotros, aquí hay más de 15 iglesias, pero somos la única, en esta zona del Consejo, esta parte del Consejo, somos la única iglesia bautista, pues la misión bautista del Consejo. Y bueno, todos sabemos, hay otras denominaciones que son hermanos en la fe, pero que tienen creencias que de pronto son muy emocionalistas y muy expresivas, ¿no? Y nosotros estamos trabajando ahorita como misión en una comunidad, se llama La UAC, y ahí estamos atendiendo un grupo de adultos y niños. Y ellos siempre resaltan cuando terminamos las lecciones, como las lecciones de los 10 leprosos, lo del hijo pródigo. Hay una señora que siempre me dice, tú, cada vez que yo vengo para acá, yo siento que tú me apuñaleas. Y yo le digo, ¿qué quiere decir eso, chica? Le digo yo, ¿no? Porque es que tú me confrontas con mi realidad, ¿no? Sin gritar y sin hablar en lengua, porque ellos ya conocen otras denominaciones, han ido para allá otras personas. Y ellos se asustan mucho cuando hacen ese tipo de manifestaciones. Entonces, yo, claro, yo con mucho cuidado trato de no hacer ningún tipo de comentario hacia nuestros hermanos que practican esas cosas, sino que, bueno, siempre me enfoco en confrontarlo con la realidad humana. Y me refiero a esto, pastor, porque como buenos cristianos y bautistas, porque somos, nos dedicamos a enseñar la palabra del Señor y es ella quien confronta a las personas. Y alguien siempre nos dice, incluso los niños nos dicen, es que ustedes son diferentes, es que ustedes son diferentes, ustedes predican de manera diferente. Y de verdad que ha sido para nuestra vida, más allá de sentirnos orgullosos, sentimos que nos sentimos honrados, pero también con una inmensa responsabilidad de predicar la sana doctrina, ¿no? Y entonces, ya gracias al Señor en la iglesia nos está visitando 2 familias que están compartiendo con nosotros de resultado de ese trabajo en la comunidad. Y de verdad ha sido de bendición para nuestras vidas, igual que a los discipulados, los hermanos que hemos discipulado, le enseñamos la Sagrada Escritura. Ellos dicen, sí, hemos conocido otros hermanos,
pero nadie nos ha enseñado como ustedes nos han enseñado. Y para la gloria del Señor, bueno, gracias al material y a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que enseñar, pastor, tan sencillo como es. Sí, uno siempre debe recordar lo que el Señor dijo. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esas palabras de Dios, esa palabra de Dios que a nosotros nos ha dado vida, que nos da vida y que es la palabra que Dios pone en nosotros para hablar, eso es lo que le va a dar vida, espíritu, inspiración, aliento, ánimo, entusiasmo, fortaleza, consuelo y todo lo demás a la vida de la gente. Ok, ¿alguien más quiere participar? Bueno, sí, hermano Eleazar. Dele Humberto, Pastor Humberto. Ok, este, muy importante lo que tú acabas de señalar a través de esta enseñanza acerca de tener cuidado, pero ¿quiénes son los que nos van a enseñar a nosotros la palabra? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque necesitamos maestros que tengan vocación y convicción de lo que enseñan, de lo que hacen, del papel que les toca jugar en este tiempo. Esta sociedad, este mundo está acéfala de gente que tengan credibilidad, que sean auténticos, íntegros, honestos en sus actuaciones. Y sobre todo que puedan modelar lo que ellos predican, lo que ellos enseñan, lo que ellos hablan. Me hiciste acordar a mi maestro, ¿eh? A mi maestro Ramón Moreno. Él siempre enfilaba ese versículo y decía, la responsabilidad del pastor, del maestro, del líder, es enseñar, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y él decía a viva voz, esa es mi función, esa es mi responsabilidad delante de Dios. Y al ver a aquella persona de baja estatura, cómo él se expresaba, cómo enseñaba con aquella pasión, con aquella lucidez, con aquella humildad, la palabra de Dios, eso fue enamorando mi corazón y llegué a expresar, yo quiero ser como ese hombre, siempre lo deseaba, yo quiero parecerme a él. Y la vida, bueno, me ha llevado a la situación en que estoy y muchas veces, y perdóname hermanos, si este, presumo mucho de la vida del hombre que fue mi pastor, pero muchas veces estoy enseñando, entonces pareciera que fuese él el que está allí, pareciese que fuese él el que orienta en cuanto a la disposición de enseñar. Ahora en esta frivolidad y en esta corriente de esta nueva ola de nuevos maestros, de nuevos apóstoles, se hace presente y se hace la realidad de conseguir hombres, hombres y mujeres que realmente de vocación y de convicción, que tengan bien claros sus principios. Como lo dices tú, cuando uno enseña la palabra de Dios, uno se siente alegre, se siente contento. Pudiese pasar mucho tiempo hablando, pero uno siente lo que está diciendo, lo lleva por dentro, lo vive a cada día y está eh, totalmente ganado a poder cultivar y a seguir adelante en la obra ministerial. El día domingo se realizó por parte de las damas el reto misionero y entonces al ver a la iglesia, a ver los 4 misioneros que tenemos en la iglesia, y yo le decía al Señor, yo estaba allí totalmente emocionado con lo que se estaba haciendo. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, y siempre se lo he dicho, porque eso lo aprendí de mi maestro, sigue levantando obreros, sigue llamando obreros a tus mies, para que sigan enseñando tu palabra con autoridad, para que sigan enseñando tu palabra con rectitud
inspirados y iluminados por las Sagradas Escrituras. Creo en esos dos principios que te expresé. La vocación y la convicción son fundamental en el hombre y la mujer que enseña la palabra del Señor. Y esa vocación es el llamado. Y precisamente tiene que haber esa convicción tanto del llamado como de la palabra de Dios que vamos a enseñar. Y bueno, eso no molesta que puedas hablar de tu maestro porque esas son las marcas las buenas marcas, las buenas huellas que dejan los maestros que el Señor ha puesto en nuestro camino para que nos enseñen y para que nos formen y así nosotros podamos hacerlo con las nuevas generaciones. Ok. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere participar? O ya cerramos. Yo creo que vamos a cerrar. Bueno, si no van a hablar más, entonces activen su video para verle la cara y hacer una foto. El que se ve más claro es Humberto. Bueno, listo, hermano. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh,